Muy buenas tardes. En el día de hoy tengo el placer de conversarles un poco sobre el procedimiento civil romano y su comparación con el proceso civil panameño. Comenzaremos con aspectos generales del procedimiento civil romano, también conocido como derecho procesal. El procedimiento civil romano no era más que un conjunto de normas que regulaban conflictos entre particulares a través de un tercero imparcial. Más que nada se caracterizó por un sistema jurídico que fue evolucionando desde sistemas o procedimientos basados en rituales o fórmulas hasta procedimientos un poquito más formales y estructurados, finalmente con procedimientos extraordinarios. El procedimiento civil romano pasó por tres etapas principales. La primera etapa, la etapa de legis actiones o acciones de la ley, que se extendió hasta el siglo II a.C. Se caracterizaba por procedimientos rígidos basados en fórmulas orales solemnes. Errores mínimos podrían invalidar la acción, ya que se caracterizaba por su formalismo extremo. Teníamos una segunda etapa que era el procedimiento formulario, que se extendió desde el siglo II a.C. hasta el siglo III después de Cristo. Aquí se introdujo el uso de la fórmula oral. Se dividía en dos fases. Una primera fase que era la fase in iure, que era ante el magistrado, y la segunda fase que era apud iudicem, que era ante el juez. Y por último tenemos la etapa que se da ya en la época imperial, conocida como cognitium extra ordinem. Su característica era que era un proceso unificado ante un solo juez. Era un proceso un poco más parecido a las épocas modernas, a los procesos modernos. Ahora bien, aspectos generales del proceso civil panameño. El proceso civil panameño está principalmente regulado por el Código Judicial de Panamá, específicamente o principalmente en su libro segundo y tercero, que regula o que rigen los procesos ordinarios y especiales. Si comparamos el procedimiento civil romano con el proceso civil panameño, según algunos aspectos podemos mencionar. En cuanto a etapas del proceso, pues mencionamos que en el derecho romano, en la primera etapa se mencionaban dos fases, que era el in iure, que era cuando se presentaba ante el magistrado, y teníamos el apud iudicem, que era cuando se presentaba ante el juez. En el derecho panameño, pues el proceso es ordinario de una sola vía, que sería entonces el juez estatal. En cuanto al formalismo, tenemos que en el derecho romano era bastante rígido, en etapas tempranas más que todo. En cuanto al derecho panameño, es más moderado, regulado por el Código Judicial. En cuanto a la intervención del Estado, el derecho romano era limitada, había un juez privado. En cuanto al derecho panameño, pues son jueces estatales del órgano judicial, son estatales, o sea que la intervención del Estado es total. En cuanto a la acción procesal, tenemos que en el derecho romano se crea el derecho ligada al pretor, y en cuanto al derecho panameño, pues se deriva de un sustantivo codificado. En cuanto a la función del juez, podemos decir que en el derecho romano se da más que todo de manera pasiva o delegada al iudex. En cuanto en el derecho panameño, pues tenemos que es más activa, es más garante del proceso. En cuanto a recursos procesales, pues tenemos que en el derecho romano era limitado y excepcionales. En cuanto al derecho panameño, pues tenemos que es más amplio, pues tenemos apelaciones, tenemos casación, tenemos revisión, entre otras. En cuanto a pruebas, pues en el derecho romano era más limitada y muchas veces formales. En cuanto a el derecho panameño, pues tenemos que son más diversas y están reguladas expresamente.